Bien, bueno, gracias a todos y a todas por la asistencia a estas horas que todavía son de calor. Menos mal que por la noche baja un poco la temperatura y se puede dormir con cierta tranquilidad, ¿no? Bien, el libro que presentamos esta tarde, Simeón Omeya, el maestro de Plasencia del Monte, fue el segundo libro que escribí, pero el primero de investigación. Y yo estaba trabajando en un pueblo de Huesca, en Torrente de Cinca, y me llegó la información a través de una noticia que salió en el periódico, precisamente de una maestra, Elena Ruiz Gallán, que hizo un artículo sobre este maestro, que era de su pueblo, y hablaba de un maestro que había utilizado la imprenta y que se había tenido que ir al exilio, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco al acabar su artículo lanzaba un reto en el sentido de decir, a ver quién recogerá el testimonio, ¿no?, de este artículo y tal, para hacer un trabajo de investigación sobre este maestro y demás. Entonces yo estaba ya digo, en este pueblo de Huesca, colaboraba con unos compañeros y hacíamos una revista que se llamaba Aula Libre, que era por una práctica libertaria de la enseñanza, etcétera, etcétera. Y entonces yo me interesé mucho porque yo ya estaba en contacto con la pedagogía Freinet a través de Josep Alcover, que fue de alguna manera mi padrino, ¿no? Porque él era de Lérida, yo vivía en Lérida y fue el que me introdujo en la pedagogía Freinet. Entonces me interesé mucho por el tema y descubrí, junto a Simeón Omeya, pues unos personajes, unas personalidades que durante la República y antes de la República habían protagonizado unos movimientos de renovación y unas innovaciones en la escuela de las que yo no era consciente en absoluto. Ya sabéis que cuando uno empieza piensa que está descubriendo el mundo, ¿no? O está descubriendo cualquier cosa. Y te das cuenta de que prácticamente todo está inventado. Este hombre trabajaba en Plasencia del Monte y a principios de 1932 recibió la visita de un inspector que era Herminio Almendros, muy conocido en el movimiento Freinet, y le habló de la imprenta, le habló de este movimiento que ya en Lérida se había constituido, que era un grupo de maestros que empezaron a introducir las imprentas en sus escuelas gracias a que un profesor de la Escuela de Magisterio de Lérida, tal Jesús Sanz, que era de literatura, en una de aquellas becas que había de ampliación de estudios que las daban la Junta de Ampliación de Estudios, estuvo en Ginebra y allí conoció a Freinet y conoció los cuadernos, conoció la imprenta y lo trajo a Lérida, y como sabía que este hombre, Herminio Almendros, que era de Albacete, de Almansa, había manifestado mucho interés sobre todo en las escuelas rurales que estaban muy mal dotadas en aquella época. Imaginaos, antes de la República, pues era... En fin, de allí viene lo de que pasas más hambre que un maestro escuela, ¿no? Y el hombre se lo presentó a Herminio Almendros y él se interesó mucho porque, claro, el introducir era una imprenta que los niños podían manejar, muy pequeñita, y a través de ella producían sus propios textos. Y decía, bueno, es que esto sí que es un gran descubrimiento y puede provocar una gran renovación en las técnicas de trabajo en la escuela. Y entonces reunió a estos maestros del grupo Batec, que ya se venían reuniendo de vez en cuando, aproximadamente una vez al mes, para hablar de sus cosas y demás. Entonces, varios de estos maestros, uno que estaba en Puigverd, que era Patricio Redondo, y otro que estaba en Montolío, que era José de Tapia, Ramón Costa, alguna maestra como Dolors Piera, formaron parte de ese grupo y los entusiasmó un poco con este nuevo instrumento, les habló de la pedagogía Freinet y empezaron a introducir la imprenta en sus escuelas, con unos resultados extraordinarios en aquellos momentos, claro. Producían revistas, se intercambiaban entre ellos y allí el movimiento cogió mucha fuerza en Cataluña a través de este grupo leridano que era el Grup Batec, que quiere decir latido, en castellano Batec es latido, ¿no? Y entonces
resulta que en el año 31-32, el curso 31-32, Herminio Almendros fue a Huesca, estuvo en Huesca y se enteró, bueno, como él era una persona muy inquieta, pues preguntó, porque Simeón Omeya no estaba en su zona de inspección, pero preguntó por maestros que, en fin, que trabajaban de manera diferente en sus clases y tal, y uno de ellos era Simeón Omeya, y fue a visitarlo. Y él, precisamente, en un artículo que escribió, que yo lo recojo en el libro, dice que en los primeros días de 1932 me visitó mi amigo Herminio Almendros y tal, y bueno, Simeón Omeya era una persona también muy entusiasta, que quería pues lo mejor para sus alumnos, y entonces la posibilidad de introducir una imprenta en su clase, además era muy manitas, él hizo varios artículos sobre trabajos manuales y le pareció una gran solución. Y enseguida se puso a trabajar, pidió una imprenta y empezó a trabajar con la imprenta. Él era un hombre ya comprometido, porque él de alguna forma se participó, dio apoyo a la revolución de Jaca, la sublevación de Jaca. Jaca está un poco más arriba de Plasencia del Monte. Y bueno, pues él vivió un poco el drama que supuso que llegasen a Huesca y los estuviesen esperando, y prácticamente los aniquilaron a todos. Y a los capitanes Fermín Galán y García Hernández les hicieron un juicio sumarísimo y los fusilaron. También en aquellos momentos en Huesca había un personaje muy particular, anarquista, que era Ramón Acín, que era profesor de dibujo de la Escuela de Magisterio de Huesca, y también era un hombre muy inquieto y que, bueno, pues que ponía en práctica todas las innovaciones que conocía. Y bueno, pues también fue uno de los primeros que cayó cuando hubo la sublevación el golpe de Estado. El caso es que, bueno, esto supuso que en el 1934 se hizo el primer congreso de la imprenta en la escuela, en Lérida, y el segundo fue en Huesca, y se hizo en la Escuela de Magisterio de Huesca, y las personas que estuvieron al frente fueron pues Ramón Acín, que escribió un artículo en prensa muy interesante, muy bonito, sobre estos maestros de la imprenta, Herminio Almendros y Simeón Omeya. Y a este congreso asistieron maestros igual que aquí nos pasa, ¿no?, de muchos sitios. Y uno de aquellos maestros que asistió al congreso de Huesca fue Antoni Benayes. Antonio Benayes, que entonces estaba era de Monrosí del Camp, pero estaba en Bañuelos de Bureba en el año 35, y asistió con un compañero, Dalmoneo, que él animó y que estaba en una escuela cercana a la de Bañuelos de Bureba, ¿no? Y hay una foto no sé si de todos los participantes, y en la parte de abajo está Antoni Benayes y el compañero Alfredo Moneo, que también tuvo una historia complicada, ¿no? Bien, toda esta información fue recogida en la primera edición del libro de Simeón Omeya, que publicó la Diputación General de Aragón y la Caja de la Inmaculada, que hacían una colección de publicaciones. Entonces, yo, una vez que tuve toda la información de la que pude disponer en aquellos momentos, pues lo presenté y me lo publicaron. Lo que pasa es que, bueno, eran ediciones cortas, ellos no hacían tampoco mucha distribución y se agotó pronto. Pero bueno, yo recuerdo que había gente que lo pedía, pero ya estaba agotada la edición, y yo hacer una reedición sobre algo que ya está acabado y que de lo cual no había más información, pues tampoco me pareció interesante el volver a reeditarlo, ¿no?, porque era hacer lo mismo. Pero al cabo del tiempo, claro, el artículo de esta Elena y el libro que yo publiqué en un primer momento fueron un poco así a nivel divulgativo las primeras noticias que se tenían sobre este maestro, aparte de que lo conocía la familia porque tenía varios hijos, ¿no?,
pero no se sabía mucho de él, ¿no? A partir de ahí, pues empezó a buscar y a tener más información de las actividades de este hombre. Entonces, a lo largo de estos años han ido apareciendo informaciones nuevas y por eso yo comenté al grupo de publicaciones la posibilidad de hacer una reedición con los nuevos apartados. El primer libro, la primera edición, tenía 3 apartados. El primero se llamaba El maestro y sus alumnos. El segundo, un maestro comprometido, una familia rota, porque es cuando estalla la sublevación del 36, y claro, pues igual que Antonio Benayes y prácticamente todos los maestros que trabajaban con la imprenta o que eran un poco, que significaban un poco, porque entendían que ser maestro era eso, un compromiso no solo con la enseñanza a los niños, sino también un compromiso a nivel social, y este es el tipo de maestros que nosotros hemos pretendido ser también, y entonces pues bueno, tuvo que escapar, que marchar, porque lo venían a buscar, y fue avisado precisamente, curiosidades, ¿no?, por el cura del pueblo. Es decir, en muchos sitios el cura era el que denunciaba. En el caso de Plasencia del Monte, el cura era, si no amigo, porque discutían mucho entre ellos, pero Simeón Omeya era un hombre que respetaba su familia, su mujer era muy católica, iba a misa con los hijos y él nunca se lo prohibió, pero él no entraba en la iglesia y discutían bastante de estas cosas. Y el cura, que claro, ellos tenían informaciones, fue el que le avisó de que tenía que marchar porque lo iban a venir a buscar. Alguna gente del pueblo decía que lo había tenido escondido en su casa, el cura, al maestro, durante unos días hasta que lo vinieron a buscar sus compañeros, pero eso no está datado, no está comprobado y por lo tanto tampoco me pareció oportuno, porque si no fuese verdad, pues ponerlo en el libro, ¿no? Pero sí que este hombre, cuando se hizo después el expediente de depuración, y ya sabéis que pues hablaban con el alcalde, una persona del pueblo, tal, y el cura lo exculpaba. En el expediente de educación, así como el alcalde, que era hermano de su mujer, el alcalde del pueblo, lo ponían a parir. O sea, decían que era, bueno, pues eso, un demonio con rabo y con cuernos. Sin embargo, el cura lo disculpaba. Decía que, bueno, que todos podemos cometer errores, pero no seré yo quien condene a una persona que ha demostrado una entrega con los niños, etcétera, etcétera. Es del expediente de depuración, es el único que habla bien del maestro, que está también en la primera edición. Entonces, el tercer apartado es una pedagogía moderna. Entonces ahí introduje toda una serie de artículos por ejemplo, de Alcobé, de González Monteagudo, un resumen de artículos que aparecían en el Boletín de Educación de Huesca, que en aquellos momentos publicaba la inspección, entre los cuales hay un artículo de el que era inspector jefe en aquellos momentos, un tal Ildefonso Martín, si no me equivoco, a ver si está por aquí el nombre, Ildefonso Beltrán. Un artículo que es absolutamente actual, es decir, tú lees ese artículo hoy día y es de una gran actualidad sobre el papel del maestro, de la sociedad y de la escuela con los niños, que es lo que debemos hacer. Él dice que no se trata de instruir solo, que hay que educar y que hay que sobre todo desarrollar las capacidades, las potencialidades que tienen los niños, que la escuela debe ser básicamente eso, ¿no?, que es por lo que todavía estamos luchando nosotros, ¿no? Entonces, digamos que después había un artículo mío sobre la actualidad de la pedagogía Freinet y otro sobre Aula Libre, explicando un poco qué era el movimiento de renovación Aula Libre, que es en el que yo estaba en aquellos momentos incorporado como miembro activo y que, ya digo, publicábamos una revista con el mismo nombre que se llamaba Aula Libre. Bien, a partir de entonces pues han ido apareciendo nuevas informaciones y entonces llegó a mis manos la memoria de prácticas del maestro. Cuando hizo las prácticas de magisterio, pues hizo, como todos, hizo una memoria y entonces allí veías un maestro ya con unas
con unas inquietudes importantes, ¿no? Y sobre todo en el aspecto de descubrimiento del medio, de cómo introducir a los niños en el conocimiento de la flora, de la fauna, de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Y me pareció interesante ponerlo porque, bueno, demuestra una persona que ya antes de conocer a Freinet tenía unas ciertas inquietudes a nivel de enseñanza, ¿no? A nivel pedagógico y también a nivel social. Después hay varios artículos que fuimos recuperando del diario de Huesca, en donde él daba opiniones sobre ciertos aspectos pedagógicos y también como miembro, como presidente de la Asociación de Maestros de Huesca, porque él fue presidente de la Asociación de Maestros de Huesca y también de la UGT, él era del sindicato de la UGT y era el representante provincial. Entonces hay varios artículos que no aparecieron en la primera edición porque no eran conocidos, entonces los añadí. Luego hay también la opinión de un alumno de magisterio, Pedro Mayada, que fueron a visitar la escuela de Simeón Omeya como una escuela de referencia, ¿no? Entonces él después escribió un artículo sobre lo que había supuesto, la impresión que él había sacado de la visita a la escuela del maestro Omeya, y es un artículo que me parece interesante porque refleja muy bien el ambiente que había en la escuela, la actitud del maestro, cómo trabajaban los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Después hay dos artículos, uno es de Enrique Satúe, que es también un maestro que estuvo en el centro de profesores de Huesca durante muchos años y escribió varios libros. Uno de ellos es Caldearenas, que es una experiencia de un pueblo de allí, de Huesca. He traído un libro que lo he dejado allí en el apartado ese que dice coge lo que quieras, donde están los dossiers. He dejado bastantes libros que también, si alguno tiene interés, puede cogerlos. Está este y hay otros muchos, ¿no? Hay otro ejemplar de Ya no estamos solos, sobre correspondencia escolar, el antiguo y otro nuevo que se hizo, etcétera. Bueno, pues si alguno está interesado se da una vuelta por allí y los puede recoger. Y este Enrique Satúe hace algunas aportaciones porque él, después de la aparición del libro que yo publiqué, pues fue al pueblo, se interesó porque todavía vivían algunos exalumnos, estuvo entrevistándolos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces es una aportación que me parece interesante y la he incluido en esta segunda edición para que también, lógicamente, hable con él y me dijo que no había ningún problema, que estaba encantado. Hay otro artículo de José Luis Hernández Huerta, que es un investigador que ha trabajado en la Universidad de Salamanca, aunque últimamente me parece que vive en Palencia, será por razones, pero él estuvo trabajando en Salamanca y investigó bastante sobre la pedagogía Freinet. Resulta que estuvo en Barcelona, en un archivo de Barcelona, y por casualidad encontró una revista escolar, un cuaderno escolar que se titulaba Renacer y lo firmaba Simeón Omeya con sus alumnos. Entonces resulta que cuando él marchó del pueblo, lo llevaron, se fue con unos compañeros del sindicato y se fue a Barcelona y estuvo trabajando allí en un colegio que se llamaba La Paloma. A mí los hijos me informaron de que había estado en un colegio que se llamaba La Paloma, pero no sabían si era en Madrid o era en Barcelona, no tenían ninguna información más. Sabían que había estado en un colegio que se llamaba La Paloma. Y claro, como no había una información contrastada sobre el tema, pues también lo obvié en la primera edición. No hablé de ello porque dices, bueno, igual puede ser fruto de la imaginación o que alguien, porque en estos temas hay que pisar mucho con los pies en el suelo. Una información, como pasa con el periodismo, hay que contrastarla bien, porque si no puede ser un bluff, ¿no?
Y entonces él encontró por casualidad esta revista y vio que era de Simeón Omeya. Y entonces recuperó varios números, creo que hay 3 o 4, e hizo una publicación sobre esta revista, sobre este renacer. Y en ella él da a conocer algunos de los artículos y de los textos de los niños. Esto era en plena guerra civil ya. Entonces, claro, era una época de guerra. Los nacionales atacaban por todos sitios, la República intentaba defenderse. Os voy a leer un pequeño texto de unos niños para que veáis un poco cómo estaba la situación, ¿no? Vamos a ver, 238. Y por si alguno se anima a comprarlo en papel. Apareció lógicamente en una de estas revistas que se llamaba Renacer. Se trata el título es Diálogo infantil. Y dice: en una calle de Barcelona se encuentran 2 niños. Uno de ellos, avispado y desenvuelto, se dirige al otro en castizo madrileño del Chamberí. Son un poco largas también estas calles de Barcelona. La órdiga que sí son, responde el otro con dificultad, que delata su origen vasco. Allá en Irún no te son tan largas. ¿Tú eres de Irún? Sí. ¿Y tú de Barcelona o así? No, soy de Madrid. Vine porque una bomba mató a mi padre, y al quedarme solo me trajeron refugiado a Barcelona, respondió el de Madrid, tapándose la cara con las manos para ocultar unas lágrimas. Al descubrirse, observa que el de Irún también llora, y le pregunta: ¿por qué lloras? Porque también mío morir hizo morir, una bestia arrasar y romperte hizo caserío y matar el cerdo. En su castellano euskera, ¿no? Y lo recogió tal cual. Dice: ¿qué bestia fue? Un lobo, peor. Un león, peor aún. ¿Cuál pues? Una bestia o una fiera. La fiera fascista que le dicen. Y así acaba. Este texto es de Juan Ramírez, creo. El comentario que hace José Luis Hernández dice: lástima que los niños fuesen víctima de los radicalismos imperantes en la época, permitidos y promocionados por los políticos e intelectuales, incluidos los maestros, y de la propaganda de guerra. Pero al parecer en la guerra todo vale, incluso mancillar la mente de los muchachos, invitándolos ambos bandos al odio fraterno y a repetir consignas que ni siquiera alcanzaban a comprender. Este comentario es claramente una crítica, ¿no?, a este tipo de textos. Pero claro, yo pienso, hay que encontrarse en la situación. Estamos en una guerra civil. Se decían barbaridades de los nacionales por donde pasaban, por donde iban. A estos dos los mataron, en fin, barbaridades hubo en los dos bandos, pero está claro que la represión después fue mucho más fuerte en el bando de los vencedores, ¿no? Entonces hay que comprender también la situación y el contexto en el que nos encontramos. En fin, después hay otras noticias que aparecidas en Diario de Huesca, que yo he ido recogiendo también, que hablan sobre este maestro, sobre Simeón Omeya, que dan una información más completa sobre su personalidad y sobre su trabajo en la escuela. Entonces, nada más, simplemente que hay esta cuarta parte en esta segunda edición, y que si alguno quiere tener toda la información que hasta hoy hay sobre este maestro, incluidos estos 2 artículos que me parecen interesantes, de Enrique Satúe y de José Luis Hernández, pues está a vuestra disposición. Y ya está. Gracias por vuestra atención.